Ok, el día de hoy tenemos la lección número 4 que corresponde a junio 20. El tema es Dios como principio, medio y fin del liderazgo cristiano. Todas las clases nuestras están basadas en el liderazgo cristiano. Aunque estamos en este momento hablando de la palabra, lo que estamos tratando de hacer o lo que hemos venido tratando de hacer es que hemos venido comparando el liderazgo con otro aspecto para que sepamos en qué lugar está situado el liderazgo. En la primera semana hablamos de el liderazgo y la influencia. Okay. ¿Dónde está el liderazgo en comparación con la influencia? ¿Qué es la influencia y qué es el liderazgo? En la segunda semana comparamos el liderazgo con las ciencias organizacionales. ¿Qué aprende el liderazgo de las ciencias organizacionales? Entonces lo comparamos con eso. En la tercera semana dijimos la gran frase, ¿no? La predicación es la palabra de Dios pronunciada por Él mismo. Entonces, en esta semana pasada y esta semana, estamos poniendo al liderazgo en contraste con la palabra. Esto lo estamos haciendo con el propósito de entender dónde es que nosotros estamos. Y aquí cabe decir algo bastante importante. Ustedes van a notar que en cada resumen que ustedes han escrito, van a encontrar que el pastor no es esto, que el predicador no es esto. Y parecería que después de leer todos estos escritos y lo que dice Barth, parecería como que nosotros, los líderes, no somos importantes. Estamos siendo desplazados. Entendemos que tenemos que entregar el centro al Señor, porque el Señor es el único centro de toda la obra. Si el Señor no es el centro, entonces la obra no es obra, porque no es la obra de Dios, es la obra de los hombres. Pero parece que pudiéramos entender de que lo que Dios está haciendo es simplemente relegándonos. No nos tiene ningún respeto, simplemente nos usa como que no somos importantes. Pero eso no es lo que está tratando de decir Barth. En algunos de sus escritos parecería que eso es lo que ustedes están diciendo. Nosotros los hispanos, los latinoamericanos, entre más nos herimos a nosotros mismos, más humildes somos. No, eso no es lo que quiere decir Barth. Lo que Barth está tratando de decir es que con esto que él está tratando de enseñarnos a través de la revelación, él está ubicándonos teológicamente en el lugar correcto. Y eso es lo que... ¿Se acuerdan que yo les decía que uno de los grandes problemas dentro de la iglesia es su teología y la falta de discernimiento? ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Es que nosotros, como hablamos de Dios y confesamos a Dios, nosotros hemos tomado la teología y la hemos hecho nuestra y nosotros interpretamos como nosotros queremos, como nosotros pensamos o como nosotros sentimos y decimos, Dios le va a poner el sello de su aprobación. Barth nos dice, no, un momentito. ¿Por qué? Porque en la revelación de Dios, Dios es el sujeto, el objeto y el término medio. Es decir, que la revelación tiene un círculo cerrado en donde no hay nadie más que Dios cuando se trata de la revelación. Entonces, si así es el círculo de la revelación de Dios, eso quiere decir que nosotros, viene Dios y nos coloca en un lugar teológicamente importante. Él se vale de un hombre y lo usa como él quiere y dice a través de un texto habla en su nombre. Ese es nuestro lugar teológico. Es decir que, número uno, tenemos que entender de que nosotros no usamos a Dios como la iglesia contemporánea suele hacer. Declaro y mandamos a Dios. Dios dice, eso no es correcto. Eso es lo que está diciendo Barth. Nosotros no podemos mandar a Dios. Dios nos manda a nosotros porque Él es el Señor de la obra. Entonces, en ese sentido, la revelación es un círculo cerrado, que ya lo vamos a explicar qué quiere decir eso, pero que se entiende que, pues, teológicamente, especialmente para algunos de ustedes que están comenzando su liderazgo, es importante. ¿Por qué? Porque esta clase los está formando. Y si no los está formando, por lo menos ha
logrado trastornar todas esas ideas que tenemos de liderazgo, porque así nos ha sido enseñado y así nos gusta. Esa es la manera como nos gusta, ¿no? Nosotros ser el rey, como decía Vicente Fernández, ¿no? Yo siempre soy el rey. No, ahora hemos entendido que no somos ni el centro, ni reyes chiquitos, ni esto, ni aquello, simple siervos, y ni siquiera nos llama predicadores, Barth. Nos dice proclamadores. Uy, Dios mío. Como que aquellos que vean esto y lo vean fuera de contexto van a decir, ese hermano está sacado de onda. Ok, pregunta de discusión el día de hoy: ¿qué significa afirmar que Dios es el principio, el medio, el fin del liderazgo? A mediados de semana, espero que lo hayan visto, hicimos algunos cambios. Les pedí que leyeran las características esenciales de la predicación, carácter eclesial de la predicación y fidelidad doctrinal de la predicación. Ahí están las páginas que les pedí que leyeran. Excelentes páginas, excelente, verdaderamente que hay tantas cosas que uno puede aprender de este documento. Ok, el propósito de la clase de hoy. Al concluir esta clase, se espera que el estudiante pueda explicar que el liderazgo cristiano nace de Dios, depende de Dios y se orienta hacia Dios. Nace de Dios, depende de Dios y se orienta hacia Dios. Además, podrá identificar cómo esta verdad redefine la naturaleza del liderazgo, el llamado del líder y su práctica en la iglesia. Esto nos lleva a una sanidad. Esto nos sana, hermanos. Hay algo que la mayoría de los líderes alrededor del mundo no tienen, y es formación. Es formación. No tenemos formación. Y como que el Señor nos dice, échenle ganas. No se preocupen. Yo voy a hacer mi obra, ustedes hagan la suya, tal como les corresponde. Los voy a ubicar en el lugar correcto. Y si ustedes entienden su lugar correcto y entienden mi lugar correcto, entonces vamos a hacer equipo. Pero hay ocasiones, y esto no lo dice el Señor, lo digo yo, hay ocasiones en que parecemos que estamos dando coces contra el aguijón. Estamos trabajando en contra del Señor, en lugar de trabajar con el Señor. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta el control. A todos nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos. Y dentro de nuestro lenguaje está el Señor, ¿no? Pero los patrones, los meros, somos nosotros. Y no entendemos que, como decía Barth, somos simples pastores. O sea, somos copastores, de hecho. Copastores, porque el pastor de la grey es el Señor Jesucristo. Ok, entonces en este sentido, hermanos, vamos a comenzar con la cita en el libro de Carlos Barth, La proclamación del Evangelio, en la página 19. Esto es lo que dice Carlos Barth. En cualquier circunstancia debemos respetar el hecho de que Dios mismo se ha revelado, epifanía, y se revelará, parousia. Es decir, hay dos periodos. Dios se reveló. Porque Dios habló, Dios continúa hablando. Porque Dios se reveló, continúa revelándose. O sea, Él se reveló. ¿A quién se reveló? Se reveló a Abraham. ¿Okay? Porque Dios habló, Dios continúa hablando. Y en ese continuar de la revelación de Dios es que nosotros entramos en acción. Y dice, y Dios se revelará, parousia, cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces ahí va a ocurrir la parousia. Va a ocurrir el advenimiento, la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo, dice, lo que acontece en la predicación, todo, subraye eso, todo lo que acontece en la predicación que se sitúa entre el primer, o sea, en la epifanía, y el segundo, la parousia, el advenimiento, es acción del mismo sujeto divino. No hay nada en donde el hombre pueda poner su mano y decir, esto lo hice yo. Y esto es muy importante, hermanos, porque dentro de nuestras iglesias tenemos profetas, tenemos profetizas
que revelan nuevo conocimiento. Y nosotros pensamos que hay muchas revelaciones. No, hay una sola revelación, la revelación de Dios. Dentro de esa revelación, Dios le muestra a su iglesia lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, si es que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pero todo, dice, toda esa acción ocurre del mismo sujeto divino. La revelación, entonces, es un círculo cerrado donde Dios es el sujeto, el objeto y el término medio. Ahora, vamos a ver. Epifanía, ¿qué significa? Literalmente, es la manifestación visible o revelación de algo que estaba oculto. No es una intuición religiosa o percepción interior del significado de un evento. Yo quisiera que tomaran atención a esto, hermano, que la epifanía no es una intuición religiosa. ¿Por qué? Porque la predicación no es una intuición religiosa. Con esto de la guerra de los Estados Unidos con Irán, cada vez que hay algo así, salen los profetas, ¿no? El Señor ya viene y esto es lo que significa y esto está en Apocalipsis y aquí, y como ya los Estados Unidos firmó un pacto con Irán, ese es el pacto del que la Biblia habla, estamos a las puertas de la gran tribulación y todo lo demás, y eso es una intuición. Bueno, la epifanía no es una intuición, ¿okay? De hecho, Barth dice esto, ¿okay? El problema básico con el que la Escritura nos confronta respecto de la revelación es que la revelación atestiguada en ella se niega a ser entendida como una clase de revelación, junto a la cual existan o puedan existir otras revelaciones. Para nosotros dentro de la iglesia está la revelación de Dios y la que nos dice la profetisa y el profeta el día que vamos a la iglesia el día domingo. Y mire que el apóstol Pablo decía no impidáis las lenguas o el profetizar. Pero ese llamado profetizar o esas lenguas simplemente son una proclamación de lo que Dios ya reveló. Entonces aquí es donde nosotros entramos en confusión. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos revele nuestra vida, cómo nos sentimos, cómo estamos, que revele cuál va a ser el futuro. Para eso no necesitamos a Dios. Para eso podemos ir no lo voy a decir, pero es lo que hace la gente, que le lean la mano, que le lean los caracoles y que le lean las cartas y que le lean el horóscopo y eso y todo lo demás. No, esa revelación no es esta. Esta revelación es la autorrevelación de Dios en Jesucristo. Esta es la revelación de donde nosotros podemos medir lo que enseñamos, la manera como aconsejamos, la manera como nos conducimos como verdaderos líderes cristianos, es decir, ministros espirituales del Evangelio. Estamos en otra onda, hermanos. Nosotros no somos empresarios. Nosotros no somos hombres que se parecen a aquellos que andan buscando una manera de poder sobrevivir. No, somos ministros del Evangelio llamados a servirle a un Dios que se ha revelado. Parousia significa presencia o llegada o venida. Por eso es que cuando hablamos de parousia, y ustedes lo ven en algún lugar, en algún libro, y usted ve la parousia, está hablando del advenimiento de Jesucristo, la segunda venida. Sujeto, aquí es donde comienza esto interesante, porque aquí dice la revelación es un círculo cerrado donde Dios es el sujeto. El sujeto. Sujeto significa que Dios es quien tomó la iniciativa de revelarse. Dios no se revela porque nosotros queremos que se revele. Dios se reveló porque Él quiso. ¿Por qué escogió a Israel? Porque Él le dio la gana. ¿Por qué no escogió a Venezuela? Porque a Él no le dio la gana. ¿Por qué no escogió a los Estados Unidos? Porque a Él no le dio. Él escogió a Israel porque Él es un Dios
soberano y decidió revelarse a ellos. Entonces, Él es el sujeto. Dios ha hablado, Dios se ha revelado y Dios sigue siendo quien hace posible que su palabra sea escuchada. Ya, y aquí es donde nosotros tenemos grandes problemas. La semana pasada les pregunté a ustedes, ¿cómo les fue en su culto? Hubo un evento teológico y rápidamente, sí hubo porque el pastor hizo esto y esto. Ok. Y está bien, pero les voy a decir una cosa. Nosotros no sabemos cómo Dios actúa. De hecho, nosotros no podemos decir de que Dios se manifestó esto y todo lo demás. Lo que nosotros podemos decir es por fe de que Dios hizo algo, pero no podemos asegurar que ocurrió algo porque nosotros nos guiamos por las características externas. Si alguien lloró, si alguien pasó al frente, pero eso no constituye un evento teológico. El evento teológico tiene que ver con la revelación de Dios. Y ya lo vamos a explicar un poquito más para que podamos entender. Entonces, ¿puede el hombre hacer algo para que el pueblo reaccione? Sí. Nosotros los predicadores tenemos botones, aunque nunca hablamos de ellos. Tenemos botones, tenemos ideas. Lo voy a hacer llorar. Y por lo general las mujeres son más lloronas. A ella la voy a hacer llorar. Y comenzamos a manipular el corazón de las mujeres y Dios, yo sé que Dios te ha dicho y tú no le haces caso. Y comenzamos a llorar. Y se comienza a sentir el ambiente lleno de lágrimas. ¿Por qué? Porque estamos apretando ese botón del llanto. ¿Por qué? Porque si vemos a las personas llorar, tirarse al suelo, revolcarse, entonces el trabajo que yo hice fue ungido. Y la gente me va a comenzar a ver como el ungido de Dios. Dios no juega esos jueguitos. Nosotros podemos crear todos los cultos que nosotros creamos, pero Dios es el sujeto y Él hace las cosas como Él quiere. Nosotros podemos crearlas, pero no necesariamente quiere decir de que Dios lo hizo. Y ahí está nuestro gran trauma. ¿Okay? Dice el texto que también Dios es el objeto. Esto significa que Dios mismo es el contenido de la revelación. Él es el contenido. Por mucho que nosotros queramos ponerlo, inventarlo, Él es el contenido. No es, por ejemplo, dice la palabra, algunos de ustedes escribieron y decían que tenemos que predicar la verdad. Y mi pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Es su verdad? ¿Mi verdad? ¿La verdad de su grupo? ¿La verdad de su tradición? Esa es la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. La verdad es Dios. Él es la verdad. Él no tiene la verdad. Él es la verdad. Lo revelado no es primero una idea. Escuche, predicadores, cuando usted se sienta a buscar el sermón del día domingo, que espero que no sea a las 6 de la mañana del domingo, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué voy a predicar? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia? Hay mucho chisme. Ya sé. Les voy a hablar del chisme y les voy a dar duro. Les voy a dar duro para que aprendan y sientan que Dios les está tratando de corregir, que son chismosas. Y son chismosos porque también hay hombres chismosos, que son chismosas. Ok, esa es la idea. Ok, la idea de hoy vamos a hablar del chisme. Ok, y ahí va la idea. No. Dios mismo es el contenido de la revelación. Barth dice algo bastante interesante. Nosotros no podemos hablar de cuestiones morales dentro de la iglesia a no ser que presentemos a Cristo como la solución de ese problema moral. Nosotros hablamos muchas veces, tiramos pedradas, pero no le damos a la gente la salida. La salida es el contenido. ¿Quién es Cristo? Cristo. Lo revelado no es primero una idea, no es una doctrina aislada o una experiencia religiosa, sino Dios mismo dándose a conocer en Jesucristo. Ese es el contenido
de nuestra enseñanza. El término medio, este es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el término medio en Barth significa que la revelación no necesita un mediador externo que la haga posible. Mire, cuando yo estudio tengo todos mis recursos a mi disposición y tengo hebreo, tengo griego, tengo recursos que me ayudan a entender la etimología, la historia de los vocablos, y tengo todo eso y yo puedo preparar. Mire, para esta clase tengo 14 páginas donde tengo documentado todo lo que he estudiado y todo lo demás, y aún así yo, estudiando de esa manera, no puedo producir la revelación de Dios. Puedo explicarla, pero lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están entendiendo, en ese transcurso de hacer eso es donde Dios se manifiesta. Hay veces que la gente me dice, ay, qué linda estuvo su predicación, más cuando usted dijo eso. Hermano, yo no dije eso, pero ella escuchó eso. Y hay veces que yo estoy más que convencido que ustedes me están entendiendo, porque como hace Chris Marelis, está diciendo así, ¿verdad? Está diciendo así. Y algunos de ustedes se ríen y digo, yo, están entendiendo. Pero yo no sé qué están entendiendo. Ese es el proceso del milagro de ese evento teológico, en el que el hombre lo único que hace es poder explicar de la mejor manera, pero la revelación la ocasiona el Señor. No la ocasiono yo. Pero Dios me ha llamado a que lea el texto, a que escuche su voz dentro del texto. Y por muy bonito que yo se las presente, si Dios cree y ve mi corazón, que dentro de mi corazón hay un mal que estoy tratando de manipular, y esa predicación se está haciendo para exaltarme a mí y no exaltarlo a Él, ¿qué es lo que hemos dicho? Dios no comparte su gloria con nadie, ni con usted, ni conmigo. Dios sigue siendo Dios, pero tenemos que prepararnos. Entonces dice, Dios mismo por su Espíritu hace que su palabra sea revelada efectivamente para la iglesia. Eso quiere decir, hermano, que esto ocurre dentro de esa circunferencia en donde el Espíritu de Dios puede actuar. Nosotros tenemos una definición de lo que es espiritual. El Señor tiene otra definición de lo que es espiritual. Es el Espíritu Santo ayudándonos a nosotros a cuadrar, a entender, a poder ver la voluntad de Dios a través de lo que Él quiere decir. Entonces, Dios es el que revela. Observe, Dios se revela y Dios hace que lo revelado sea conocido por esa revelación. Dios revela, Dios se revela, y Dios hace que lo revelado sea conocido como revelación. Eso quiere decir que este es el círculo perfecto de la revelación de Dios. Es Dios como sujeto, objeto y como término medio. Es el círculo de la revelación. Al nosotros entender esto, no es fácil, ¿no? Entonces podemos ver cuando vamos a la iglesia y comienzan a predicarse, comienza a proclamar el predicador y comienza a enseñar de algún punto. Entonces usted lo primero que tiene que hacer, quiero que me ponga atención en este momento, no voltee a ver a ningún lado, escúcheme lo que le voy a decir. Como predicador, cuando usted predique, lo primero que tiene que hacer después que salude, buenas tardes, gracias por haberme invitado, ¡pum!, busque a Cristo en lo que usted va a decir. Busque a Cristo. Si usted no busca a Cristo, entonces yo le aseguro que esa predicación no va a ser cristocéntrica. Va a estar basada en usted, en sus chistes, en su humor, en su personalidad, en sus ideas. Busque a Cristo, porque si busca a Cristo y encuentra a Cristo, entonces la gente va a buscar a Cristo también. Así nos decía un predicador. Cuando ustedes prediquen, lo primero que tienen que hacer es encontrar a Cristo dentro de su predicación, sin importar el tema. Puede estar predicando de las damas o lo que sea. Encuentra a Cristo, porque eso es lo que Dios quiere hacer. En cada cosa que nosotros decimos
confesamos y hablamos, Él quiere ser el centro del tema que nosotros estamos predicando. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Eso lo vamos a ver en un momentito. Ok, entonces nuestra hermana Dariuska preguntaba, ¿no? Me encontré una foto de Dariuska y la puse ahí. ¿Qué significa afirmar que Dios es el principio, el medio y el fin del liderazgo? Ok, después que diga esto nos vamos a ir a un pequeño break. Tenemos 9:49. Ok. ¿Sí? No sé qué horas son allá, pero bueno, aquí son las 9:49. Ok. Entonces, afirmar que Dios es el principio, el medio y el fin del liderazgo cristiano significa que el liderazgo nace de Dios, depende de Dios y se orienta hacia Dios. Eso es importante para sus definiciones. Es importante que lo tengan presente. Se lo van a pasar, creo que, al grupo para que lo puedan usar en su escrito. Dios es el principio porque Él es quien llama. Es decir, que el liderazgo no se origina en nosotros, se origina en Dios. Y puede ocurrir que el liderazgo ocurra con el deseo de servir. El apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo, si alguno tiene el deseo, el anhelo, hay algo dentro de usted porque quiere ser obispo, está bien, no hay ningún problema, nada más que tiene que pasar por el juicio de la iglesia. Ellos tienen que ver cómo está su testimonio, tienen que ver las cuestiones sociales, las cuestiones familiares y toda la cuestión, ¿no? La iglesia es la que se tiene que dar cuenta si esa persona puede servir. Entonces Dios es el principio porque Él llama, habla, envía y constituye el ministerio. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que nosotros le hemos permitido a las ciencias sociales, organizacionales, empresariales que entren a la iglesia y que nos comiencen a decir a nosotros lo que es un líder? ¿Cómo es posible? Eso es bastante absurdo. Pensar de que yo voy a definirme y que voy a definir mi identidad a través de las cuestiones empresariales. Oh, yo soy un líder de influencia. Esa es parte. Sí, claro, toda persona que va al frente va a ser de influencia, pero eso no lo define. El que lo define a usted es el que lo llamó. Es el dueño de la obra. Él es el que dice lo que significa ser líder. El líder cristiano no se autoconstituye ni funda su autoridad última en su carisma, su preparación, su posición institucional o el reconocimiento de la comunidad. Su liderazgo comienza en el Dios que toma la iniciativa. Este es el origen de un líder cristiano. Dice la palabra de Dios en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí. Y usted se sabe el resto. El medio. Dios es el medio porque el ministerio solo puede ser verdaderamente eficaz por la palabra y el espíritu. Hermano, usted puede tener una iglesia muy grande basada en un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Señor, pero un ministerio eficaz solamente es eficaz por razón de la revelación de Dios, el testimonio de Dios, la palabra y su Espíritu Santo. El líder predica, enseña, guía y aconseja. Sin embargo, no produce revelación, no produce fe, no produce obediencia ni transformación por su propia capacidad. Hay personas que dicen, no, desde que yo entré a esa iglesia, yo he crecido con ese hermano. Pablo decía, uno regó, otro sembró, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios, la palabra de Dios lo dice. Solo Dios hace efectiva su palabra en la vida de la iglesia. Esta es la eficacia del líder y el liderazgo cristiano. Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3, 6, 7. Dios es el fin, porque el liderazgo existe para que Dios sea conocido, Cristo sea confesado y la iglesia sea edificada en obediencia. Su meta no es la influencia del líder, el éxito institucional ni la expansión de una visión humana, sino la gloria de Dios y el testimonio fiel de Jesucristo.
Esta es la naturaleza del líder y del liderazgo cristiano. Primera de Pedro 4 dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo. Entonces todas estas ideas de Barth, dicen algunos, son locos ese señor. Yo no sé qué tiene del cura, pero si nosotros vamos con otros teólogos han sacado al Señor del centro. Barth, desde 1800, está diciendo esto. Y es criticado, no es gustado, pero Barth no desaparece, porque verdaderamente lo que Barth hace nos pone nuevamente en el lugar correcto teológicamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a la cumpleañera que también va a hacer una pregunta. Virginia, ¿sabían que este mes cumplió años? Ya llegó a sus 30 años, creo que son 29 los que está cumpliendo. Y queremos felicitarla el día de hoy. Ella hace esta pregunta: ¿cómo entonces discernir si una idea teológica reconoce a Dios como sujeto, objeto y término medio en la revelación? ¿Cómo? Está haciendo esa pregunta la cumpleañera. Y tuvimos una gran pachanga en su casa. Yo estuve ahí presente. No, hubo de todo. Hubo torta, hubo baile. No, andaban los hermanos bien contentos. Yo no sé por qué usted no pudo llegar, pero todos estaban invitados a la pachanga. Bueno, vamos a tomar 10 minutitos y luego regresamos. ¿Está bien? Listo. Todos mis días, Rey, contemplar tu hermosura en silencio ante ti, y en tu templo encontrar la paz que hay en ti. En tu presencia. Bueno, estamos de regreso. Esa torta que comimos allá con Virginia estaba riquísima. Trajeron un pedacito, pero no invitaron esta vez. Bueno, quieren mantenerlo todo. Ali, yo no sé, vos estás muy lejos para que te inviten. Te mando un pedacito. Profe, saludos, bendiciones. No estamos comiendo torta, profe, estamos un poco cachetones, estamos bajándole el azúcar. Pero este es el cumpleaños de Virginia, así que Bueno, vamos a hacerle sección. sí, hay que hacer la excepción. Hay que hacer la excepción. Está de pañales. Bueno, chicos, espero que a través de todo lo que están leyendo, por lo menos tengan un 5% de todo lo que les he estado diciendo. Leía, como les platicaba, el escrito de Graylis, Flores de Varona, y hay una parte que me llama la atención. Ella dice, algunos conceptos me llamaron la atención. Ahora, quiero decirles que no los explicó, pero yo se los voy a explicar. Pero ella dijo, algunos conceptos me llamaron la atención. Número 1, dice ella, la teología no puede situarse por encima de los testigos bíblicos. Que Barth ahí está hablando de los que escribieron lo que Dios había revelado. Y ella está haciendo, o Barth está haciendo la comparación entre la teología, el estudio como ciencia, el esfuerzo del hombre por tratar de entender lo que Dios ha dicho, y los testigos en la Biblia. No se puede comparar a los profetas, no se puede comparar a los apóstoles, que no solamente dicen ellos en Primera de Juan, palparon, vieron, tocaron, vieron al unigénito del Señor. Nuestra teología no puede compararse, porque hay algunos que sí lo hacen. Hay algunos que se han convencido de que ellos son tan profetas como Elías, como Eliseo, como Moisés. ¿Okay?
que su teología está sobre el testimonio que fue escrito. La semana pasada les expliqué que cuando Barth dice que la predicación es la palabra de Dios pronunciada por él mismo, y luego dice, él se vale de un hombre para que a través de un texto hable en su nombre. Ese texto no es un pericope, no es un versículo bíblico, sino que se está hablando de todo el testimonio de aquellos que les fue revelada. Entonces, en ese sentido, lo fundacional es con los profetas a los que él se reveló. Uno de ellos fue Abraham. Incluso la misma palabra de Dios por primera vez usa esa palabra, profeta. Un profeta es el que sabe la voluntad de Dios, el que se le ha revelado. Entonces, claro, la teología no está sobre lo que dijeron los testigos. Y también dice Graylis, la teología ocupa en su totalidad una posición por debajo de los escritos bíblicos. Claro, es lo mismo. Esos dos conceptos que ella está usando, está diciendo la misma cosa. Nuestra teología puede ser muy buena. La teología, de hecho, la teología de Carlos Barth, que es excelente, eso no quiere decir que esta teología está sobre lo que el testimonio de Dios ha sido dado en la palabra de Dios. Y concluye ella diciendo, mi experiencia personal, dice, no tengo tanto conocimiento teológico, pero en este estudio entiendo que mi fidelidad debe estar asociada al proceso guiado y sostenido por la palabra de Dios y con la acción del Espíritu Santo. Ahora, ella está escribiendo con sus propias palabras y eso me gusta verlo a mí. Ella está explicando cómo ella lo entiende. Usted lo escribiría quizás de una manera diferente, yo lo escribiría de una manera, pero lo que yo ando buscando es que ustedes escriban como ustedes lo entienden. ¿Explico? Entonces continúa y dice, ¿quién soy yo para depositar tal confianza en mí misma que pueda dedicarme, aunque sea remotamente, a la tarea de la teología? Bueno, allí sí existe una corrección. La teología le pertenece a la iglesia, no a la academia. Nosotros creemos, y hay algunas ocasiones en que los predicadores dicen, aquí no se predica teología. Está equivocado. Porque la iglesia hace dos cosas. La iglesia confiesa y habla de Dios. Y si confiesa y habla de Dios, eso es teología. Entonces nosotros hacemos teología. Y la teología, como lo dijimos la vez pasada, y como lo dice Barth en la introducción a la teología evangélica, él dice que la teología es una ciencia humana, es nuestro esfuerzo por tratar de entender lo que Dios ha dicho. Y eso es la teología, pero nosotros en la iglesia hacemos bastante teología. Entonces la pregunta de la cumpleañera es, ¿cómo discernir si una idea teológica reconoce a Dios como sujeto, objeto y término medio de la revelación? ¿Cómo es que usted este domingo va a reconocer, se va a dar cuenta si su pastor o su pastora tiene la revelación de Dios en el centro? Ok. A ver, platíquenme, háblenme. Uno por uno. Parece que van a hablar desde el centro manantial. Ok, manantial. A ver. La cumpleañera. ¡Ja! Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias por sus felicitaciones en esta semana. Bueno, yo pude discernir a través de la lectura que el principio de el liderazgo cristiano, ¿verdad? Es porque Dios es el principio del ministerio del liderazgo cristiano desde el mismo momento que Dios, porque como se dijo anteriormente, Dios es soberano y Él hace como Él quiere y se revela a quien Él quiere. Desde el principio de la creación, Dios se ha revelado, se reveló,
se revela y se revelará hasta el fin. Entonces, Dios mismo se reveló en la persona de su Hijo amado Jesucristo y se dio a conocer a través de su palabra. Dios es el medio porque es a través de las escrituras de Jesucristo mismo, que es Dios hecho carne, y el Espíritu Santo, que Él se comunica e interviene para que su palabra sea escuchada y oída y pueda ser internalizada y revelada a la iglesia. De igual manera, Dios es el fin porque Él es el objetivo principal, sujeto y objeto y fin, y para el liderazgo cristiano. Así que, como siervo, nosotros somos solo sus canales, el canal que Él utiliza para hacer llegar su palabra. No es que ideas del hombre, no es lo que el hombre quiera expresar, no es motivacional, sino que lo que Cristo mismo quiere revelar a su iglesia por medio de el liderazgo. Ok, solamente voy a hacer una corrección. Si el círculo de la revelación es el sujeto, objeto y el término medio, ¿okay? El canal para comunicar la revelación no somos nosotros. ¿Quién es? Las escrituras, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De cierta manera, lo que Barth nos está diciendo es que en este misterio de la revelación se revela otro aspecto de la teología, que es la Trinidad. Es Dios revelándose en su Hijo a través de su Espíritu Santo. Sí. ¿Me explico? Ahora, observa. En nuestro entendimiento nosotros creemos que nosotros somos los canales de la revelación de Dios. Sin embargo, si nosotros fuéramos los canales de la revelación de Dios, entonces nosotros entramos en ese círculo. Entonces ya no sería que Dios es el sujeto y el objeto, sino que nosotros seríamos el término medio, porque nosotros estamos uniendo a dos polos, estamos uniendo al objeto y al sujeto. Y nosotros vendríamos siendo el término medio porque somos los canales de la revelación. Barth no está diciendo eso. De hecho, eso es lo que está dentro del texto bíblico, que es Dios revelándose a través de Jesucristo y que lo hace a través de su Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no tenemos control de cuando Dios se revela, cómo Él se revela y a quién Él se revela. Entonces allí nosotros comenzamos a entender nuestra posición teológica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que usar el texto para hablar en su nombre. De hecho, dice el texto, lo que nosotros hacemos en nuestra obra es repetir lo que ya se reveló. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? O no nosotros, pero ¿qué es lo que se hace en muchas iglesias? Es que nosotros no solamente nos basta con revelar lo que Dios ha revelado, sino que tenemos que traer una nueva revelación. Y en esa nueva revelación aventamos la revelación de Dios. No se puede hacer, porque para eso tenemos las Escrituras. Ese es el testimonio de lo que Dios ya dijo, y en esa revelación Dios continúa revelándose. Y lo que Dios quiere seguir revelando es a su Hijo, a las nuevas generaciones, a las postreras. Cuando ya nosotros estemos allá con el Señor, Dios necesita seguir revelando a la única forma como el hombre puede llegar a Él, Jesucristo. El hecho de que una persona esté en la iglesia, eso no quiere decir que ya conoce a Jesucristo. ¿Sabían ustedes? El hecho de que una persona tenga un grado teológico, eso no quiere decir que conozca a Jesucristo. No tengo el tiempo para decírselo, pero hay muchos teólogos que no son
creyentes, pero que entienden mucho de teología. ¿Por qué? Porque la teología es una ciencia que puede ser aprendida. Pero en tu análisis me da mucho gusto que puedas explicarlo con tus propias palabras. Nuestra hermana Virginia nos acaba de dar teología, la manera como ella está entendiendo, y esa es la manera como la iglesia necesita explicar la teología. Muchas gracias, Virginia, y una vez más, feliz cumpleaños. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo va a poder, Profe, bendiciones. cómo va a discernir mañana cuando usted predique o cuando su pastor predique de que el Señor es el sujeto, objeto y término medio? Sí, Pastor Michael. Dios le bendiga. Amén. Profesor, referente, primero quisiera ver si entendí la pregunta. Sí. La hermana explica que cómo discernir si una idea teológica Ujú. se refiere, por ejemplo, a que yo diga que Dios es amor, Ajá. ¿cierto? Sí. Y cómo reconocer si esa idea que yo tengo reconoce a Dios como sujeto, como objeto y como término de la revelación. Correcto. Más o menos es la base de la pregunta, ¿no? Sí. Si yo tomara que Dios es amor Sí. y no tomo en cuenta los otros atributos de Dios, yo pudiese hacer una teología, podríamos decir, intermedia, porque mayormente tomo este tema porque nosotros decimos que Dios es amor, pero Dios también es justo. Yo debo tomar en cuenta que Dios también se ha revelado como justo. Yo debo también tomar en cuenta, según las escrituras, tomar en cuenta que Dios también se ha revelado como santo. Dios se ha revelado como omnipotente. No puedo tener una idea teológica excéntrica o fraccionaria de que Dios es amor y que porque es amor, bueno, deja de ser santo, el amor está por encima de ser justo, el amor está por encima de ser omnipotente. Esa es la base de la pregunta que hace nuestro hermano. Okay. Por ejemplo, usted está usando Dios es amor. Okay. Como idea teológica. Como idea teológica. Usted se pone en el púlpito y usted va a decir, el día de hoy vamos a hablar de que Dios es amor. Y yo estoy Correcto. sentado ahí en la última banca de su iglesia, allá donde Amén. nadie me conozca. Allí estoy sentado, dije, voy a ir a escuchar al pastor Michael. Amén. El pastor Michael se para y dice, hoy vamos a estudiar acerca de que Dios es amor. Lo que yo estoy esperando es que usted me hable de la idea teológica de que Dios es amor. Hay un fundamento en la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces yo quiero que usted me defina amor. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que hay en muchas iglesias donde se enseña a enamorarse de Cristo. Ese no es el amor que se está hablando. Yo estoy enamorado de Jesucristo, estoy enamorado, y lloran y ven a Jesucristo como que fuera un hombre. Al chico este que hizo la película de Jesucristo, así, con cabello largo, con ojos claritos, blanquito, alto, así, bien parecido. Le llueven los mensajes de las mujeres porque ellas dicen y creen que Él es el verdadero Jesucristo y están enamoradas de Jesucristo. Y las mujeres hablan de estoy enamorada de Jesucristo. Entonces, si usted viene y no presenta la idea teológica donde Dios está, ¿por qué Dios dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué significa ese amor? No necesito traer los otros atributos de Dios. Lo único que tengo que hablar es cómo es que Dios ha demostrado ese amor, qué significa el amor de Dios hacia nosotros, qué es lo que significó el amor dentro de la palabra de Dios. Totalmente diferente a cómo nosotros la entendemos. Mucha gente cree que como Dios nos ama, Dios se va a olvidar de nuestros pecados y va a ignorar lo que nosotros hacemos a escondidas cuando nadie nos está viendo, porque Dios nos ama. Entonces Dios va a tener misericordia de nosotros. Sí. Profe, para no dejar ahí la idea de lo que me acaba de decir. Nosotros muchas veces, o bueno, personalmente,
tendemos a creer la idea teológica de que porque Dios es amor, y usted acaba de decir algo clave, Dios se va a olvidar o va a dejar que, lo que quiero decir es que los atributos de Dios, por ejemplo, la idea de Dios es amor, no está ni por un objetivo personal, no está ni por encima de su santidad, ni está por encima de su justicia, ni está por encima de su omnipotencia. O sea, si yo hablo de Dios es amor, yo debo tener en cuenta de que si Dios es amor es porque a pesar de ser santo, hizo esto, a pesar de ser todopoderoso, hizo esto, a pesar de ser justo, hizo esto. O sea, lo que quiero decir es que la idea teológica no va fraccionada. Si Dios es amor, debo comunicar que Dios también es justo, es santo, es omnipotente, porque básicamente eso hace que el atributo de Dios es amor sea complementario, porque si no, ¿cómo podríamos equilibrar eso ahí? Sí. Ok, fabuloso. Entonces estamos bien de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. Ahora mi pregunta es esta. ¿Cuál es su idea? O sea, ¿qué propósito tiene su idea de presentar este tema? ¿De Dios es amor? Ajá. Nace en la persona de Dios, o sea, conociéndonos, dando, Sí, observando las escrituras. Pero mi pregunta es esta. ¿Qué quiere lograr al predicarle a su iglesia de que Dios es amor? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Extirpar la idea preconcebida que tenemos de que porque Dios es amor es permisivo a que yo pueda vivir mi vida como yo quiero, a que yo, ¿cómo se llama? Viva una vida según mi voluntad y no la de Él. O sea, esos serían los dos puntos clave que tocaría. Lo que usted tocaría. Sí. Ok. Ahora, ¿usted cree que después de haber dicho lo que usted va a decir, Dios va a hablar? Sí, yo creo. Ajá. Bueno, según lo que he aprendido de Bart, Dios se comunica por medio de su palabra. Ok. O sea, no es que mis palabras, por así decirlo, o mi idea, por así decirlo, sea absoluta. Pero si tocamos fielmente las escrituras, exponemos fielmente las escrituras, yo personalmente lo creo. ¿Usted cree por fe de que Dios va a hablar a través de la idea que usted tuvo del texto? No, profe, yo no estoy entendiendo, o sea, no es una idea mía. ¿No? Eso no es una idea preconcebida mía. Yo no inventé que Dios es amor. O sea, No, yo estoy bien, yo estoy tomando el texto bíblico. Ok, entonces, esto es lo que está hablando Barth, ¿ok? Nosotros venimos y hablamos, abrimos la Biblia. En ese momento que abrimos la Biblia, comenzamos a pensar y a tener ideas. Y estamos leyendo el texto y decimos, voy a predicar del amor de Dios para corregir esto. Esta es una idea mía, porque usted no vio a un ángel que bajó o a alguien que lo tocó y dijo, siervo mío, predica esto. Entiendo. ¿Me explico? Sí. Entonces, Barth dice que lo que el predicador hace es oír lo que el texto le dice. ¿Y qué es lo que el texto dice? No sale una vocecita donde dice, hijo mío, diles esto porque están mal en esto. Lo que el texto da testimonio de lo que ya ha sido revelado, nosotros repetimos y apuntamos hacia la divinidad con ese texto. Pero el resultado solamente le pertenece a Dios. Entonces, lo que Barth está tratando de corregir es hacernos pensar de que nuestras ideas van a producir lo que solamente Dios produce. Podemos predicar nosotros tenemos buenas ideas, muy excelentes ideas, en cuanto a cómo predicar, pero nuestras ideas no garantizan de que Dios se va a revelar en las mentes de aquellos que están escuchando. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano. Y aquí es donde comienza a surgir el gran milagro de escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren escuchar, pero no porque quieren cambiar, sino porque quieren saber. Y Dios conoce los corazones de las personas. Y usted puede hablar del mismo tema todos los días del año
pero ellos no van a escuchar lo que Dios está diciendo por una sencilla razón, porque no están interesados en escuchar lo que Dios dice, sino que quieren simplemente aprender, llenar su cabeza, llenarse de teoría, pero no quieren transformarse. Sí, profe, pero hay un espacio allí. Usted dice que las personas no quieren oír. Y la interacción, el acontecimiento teológico es soberano. Sí. ¿Cómo equilibramos en que entre una persona que no quiere oír y la soberanía de Dios de que quiere comunicar algo, resiste el no querer oír la soberanía de Dios, o la persona se quiebra ante la soberanía de Dios? Sí, allí ya estamos entrando en otro tema teológico, ¿no? De cómo las personas creen. ¿Se puede resistir la gracia de Dios? Algunos dicen sí, pero otros dicen no se puede resistir la gracia de Dios. Entonces allí estamos entrando en un tema de teología. Lo que tenemos que entender aquí es cuál es nuestra función. Amén. Nuestra función. Sí. Okay. Si yo fuera un predicador, en la iglesia, lo que yo haría es todos los días hacer dos cosas: orar y leer el texto. Y en esa oración y en esa lectura del texto, Dios me va a hablar y me va a mostrar cómo voy a presentar ese texto, ese testimonio. Y dentro de ese proceso, dejárselo en las manos del Señor para que Él obre. Barth dice que nosotros no producimos el resultado de la predicación o proclamación de la palabra. Nosotros no podemos decirle ni siquiera anticipadamente a la gente de que Dios va a hacer un milagro. Hablando de que Dios, porque yo estoy arriba, va a hacer algo. No, nuestro trabajo, y aquí está la ubicación teológica nuestra como pastores, mi trabajo es oír al texto, presentárselo a la iglesia y dejar que Dios hable y se presente y se revele como Él quiere, en el momento que Él quiere, cuando Él quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Observen. Si nosotros hacemos eso, entonces dejamos de idolatrar el culto. Dejamos de producir un culto que produzca la presencia de Dios, que produzca los actos de Dios. Entonces, si nosotros no hacemos eso, entonces comenzamos a desplazar al líder, a la iglesia del centro, y Dios comienza a entronarse y Él se revela y Él se presenta a como Él quiere, a quien Él quiere. Porque toda la iglesia, cuando se reúne, qué bueno sería que todos escucháramos el mensaje y la revelación de Dios, pero no. Y últimamente es peor, porque la gente está en el culto y está viendo los mensajes en las redes sociales. Está viendo Facebook, está viendo Instagram. ¿Qué está ocurriendo mientras yo estoy aquí aburrido escuchando a este viejo? ¿Qué está ocurriendo allá? Y nos conocemos, no, aquí estoy en la iglesia, te llamo después, y a esto y lo otro, aquí para... Y usted cree que en ese segundito que usted está escribiendo, a lo mejor Dios estaba manifestando y usted se perdió lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma sintonía. Porque somos cristianos, no discípulos. Crismarelli, muchas gracias, pastor. Me da mucho gusto que cada vez que usted pregunta, me da mucho gusto escucharlo. Sí, Crismarellis, ahí está tu ángel. Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Yo soy el que voy a hablar esta vez. Bueno, hermano, con respecto a esto de que uno es canal, ¿verdad? He estado meditando, profundamente en esto, y en verdad que Carl no habla de así, ¿no? No habla de esto, porque me conseguí precisamente en el carácter esencial de la predicación, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Carl dice que la predicación debe conformarse a la revelación. Entonces esto significa que el papel o el rol del predicador no consiste en revelar a Dios o en servirle de mediador. Ahí fue donde yo me di mi trancazo, ¿no? Y leí y volví a leer porque en verdad no es fácil entenderlo.
Es decir, no es una revelación que pasaría por nosotros o en nosotros. El fin no es demostrar a Dios por una prueba intelectual. Exacto. Entonces, imagínese usted, yo casi me arrancaba los últimos pelitos que me quedaba aquí, decía, pero bueno, si yo decía, o digo, bueno, ya lo decía, ¿no? De que uno es canal. No, usted lo acaba de decir ahorita, que esto es un círculo cerrado. O sea, Dios es el principio, el medio y es el fin. O sea, es una cuestión que pone a uno a analizar pues profundamente y a pensar, ¿no? Para hacer teología, porque, ajá, entonces me di cuenta de que Dios mismo se ha revelado y da testimonio de su revelación. Porque el papel o el rol del predicador es obedecer simplemente, escuchando, como usted lo dijo hace un rato, lo que él dice, o sea, la voz del texto, ir al contexto y bueno, así ve, pero esto hay que, bueno, desmenuzarlo y tratar de, Dios mío, hasta entenderlo, comprenderlo y hay que, es profundo, no es fácil, hermano. Entonces llegué a la conclusión de que, bueno, puesto que ¿cómo que se llama? Acecha la tentación de recurrir a las escrituras, para que apoye a una idea pues que uno tenga, y esto no es así, mi hermano. Entonces ahí es donde yo estoy, ¿no? Y en realidad, bueno, Está en buen lugar, hermano. Está en un buen lugar. Porque, sí, porque a no ser que nosotros no tengamos lucha, a no ser que no tengamos lucha, no podemos cambiar. Y quiero decirles apunten esto, y luego le voy a pasar el tiempo al pastor Mervin. Apunten esto. Si su predicación nace en una idea, por seguro, la revelación de Dios está descentralizada. Sí. Si comienza con una idea suya, porque usted va a tratar de probar su idea durante la predicación. Pero si la predicación nace con el escuchar el testimonio de Dios en sus escrituras, entonces lo que usted anda buscando es a Dios, cómo se ha revelado, es a Jesucristo y cómo el Espíritu Santo comunica esa verdad. Entonces por eso es importante entender lo que Barth está diciendo, que el hombre escucha al texto del que va a predicar. Solo así puede hablar en su nombre. Pero si nosotros venimos y lo que nos disponemos a predicar es nuestra idea, nuestro deseo por comunicar una verdad, entonces es nuestra idea y lo que vamos a querer probar es la idea nuestra tesis, no la revelación de Dios. Toda predicación tiene que nacer con Dios. Por eso les digo, cuando usted vaya a predicar, después de saludar, lo primero que tiene que encontrar es a ese círculo, al Padre, revelándose en su Hijo, y al término medio en donde el Espíritu Santo va a ser el intermediario para que esas personas escuchen, entiendan, perciban la revelación de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Por eso es que somos llamados ministros. A mí no me gusta la palabra líder. Somos ministros. Y cuando hablamos de líderes en la iglesia tenemos que decir líder cristiano. Como hablar de música, la música cristiana o la música lo que sea. Pero tenemos que dar una categoría en donde estamos definiendo que lo que estamos haciendo es en servicio al Señor, no a nosotros mismos. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí. Hermano, Ahora, en conclusión, ¿no? En conclusión, por eso que yo en la respuesta, yo hice una reflexión y todos mis compañeros lo pueden apreciar, lo pueden leer, ¿no? En mi reflexión yo escribí lo siguiente. Dice, continuaré pidiendo perdón a Dios por mí, ya que siempre acecha la tentación de recurrir a la Biblia para sacar de ella lo que esté de acuerdo con mis pensamientos o escoger un texto acomodando un tema que se prefiere tratar.
Ok, ahora Tendré les mucho explico. cuidado con eso. Ese es un evento teológico cuando Dios nos muestra en dónde estamos y qué debemos cambiar. Entonces ahí se establece una relación nueva entre su iglesia y Dios. Ahora, Amén. al hermano no le crecieron las orejas, ni comenzó a sentir un escalofrío por todos lados. No. La manera como Dios hace un evento teológico es cuando nos comienza verdaderamente nos abre los ojos. Yo estaba viendo estos anteojos que tengo que me acabo de ir a comprar. Yo aquí no veo mis notas y me los puse. Inmediatamente todo se ve, claro, se ve. Ese es un evento. Cuando Dios comienza a revelarse ese aspecto ministerial en nuestra vida. Eso es lo que estamos hablando. Y leí su comentario y dije, wow, qué interesante que ahora él está viendo. Yo no se lo enseñé. No, yo no tengo esa habilidad para poder enseñarlo. Pero él lo comprendió, lo entendió. Y de aquí, ¿qué es lo que viene? Los cambios que él tiene que hacer como pastor para poder comunicar y serle fiel al Señor, de que solamente él es el sujeto, el objeto y el término medio. Yo simplemente soy un siervo que escucha el texto para que él se revele. ¿Me dejas explicar? ¿Sí? Ok, Grimarelli, ya voy a regresar contigo. Hermano Mervin, porque tiene desde hace ratos la mano y ya me está viendo mal. Yo creo que ya se enojó conmigo. Hasta se fue la luz. Grimarelli. Aló. Okay, Mervin, perdón. Saludos, bendiciones. Amén. Demasiado interesante este tema, muy interesante, porque hablamos de un principio sumamente distorsionado, que es la revelación. Ahorita la revelación es profética y es motivacional, porque viene a cumplir una función en mí para que yo siga creyendo en el Señor. Si se cumple el carro que yo quiero, la esposa que yo quiero, el ir a las naciones, ¿no? Entonces, cuando distorsionamos el principio, distorsionamos la verdad y toda la enseñanza. Ahorita es importante esta pregunta, ¿no? Porque es un golpe directo al ego, que es lo que decía nuestro hermano Ángel. La pregunta es, ¿de quién se trata? ¿De nosotros o de él? El instrumento siempre será y funcionará por quien lo toca, no por quien es. Hay personas que pueden agarrar aquí en Venezuela un 4 de una marca sencilla y ser los mejores cuatristas. Y hay personas que pueden tener un 4 súper caro y no tocar nada. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? De que somos transparentes, translúcidos. Toda la enseñanza debe ser dirigida hacia la acción primero del conocimiento de Él en el arrepentimiento de nuestro cambio, de transicionar, cambiar hasta llegar a la estatura del varón perfecto a través de los principios que la palabra dicta. Una de las cosas que he aprendido en esta hermosa casa Hipo, ADMI, es que la enseñanza, una vez usted nos enseñó que la enseñanza nace del devocional, y en el devocional yo escucho a Dios, no me escucho yo. Cuando yo tengo un devocional, quiere decir que tengo una relación constante con alguien que estoy conversando, y si estoy conversando no solo hablo, sino también escucho. Cuando lo escucho, proclamo, porque me llamó la atención la diferencia entre proclamar y predicar. Proclamar es tomar lo que un rey dice y pregonarlo al otro sin añadirle nada. Y cuando vamos a discipular es donde podemos desglosar un poco más la enseñanza para que sea más entendible. Pero nuestra función siempre es de proclamar lo que la palabra haya dicho, y que intentemos entender que a la final es Él el que da el crecimiento, es el que da la transformación, también en el anhelo, porque entiendo lo que el pastor anterior decía, cómo manejar ese equilibrio es otro tema, ¿no? Pero hay gente que definitivamente no quiere escuchar ciertas partes de Dios, sino solo las que le conviene para su satisfacción personal. Por eso es cuando llega la palabra de confrontación, esta iglesia es mala, que no me gusta, porque me invita a dejar mi mundo y mis ganas de querer hacer lo que yo quiera para vivir conforme a lo que Dios es. Entonces no hemos entendido quién es Dios ni qué hizo Jesús por nosotros, y mucho menos que somos morada del Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad. Entonces es allí donde se cumple el círculo
porque entendemos que estamos aquí única y exclusivamente por su amor, por su gracia, que es su palabra lo que nos sostiene y nos mantiene, y que al final nuestra mayor motivación es reinar juntamente con Él, entrar a su reino. No somos nosotros, solo somos obreros de Él. Sí. Hermano, ¿cómo nacen las iglesias en los diferentes países? Nacen con una idea. La idea de que yo voy a ser mejor pastor que el que tengo. La idea de que soy mejor predicador. La idea de que la gente en mi ciudad necesitan de Cristo. Muchas ideas. Y usted va a ver que en muchas iglesias y muchos pastores tienen muy buenas ideas. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que se pasan defendiendo durante toda su vida ministerial son sus ideas. Y la pregunta es, ¿está Dios? ¿Es el sujeto, el objeto y el término medio dentro de esas ideas? ¿O no es? Entonces, ahí está nuestro conflicto, porque mientras todo en la iglesia sea nuestra idea, entonces el centro de ese ministerio soy yo. Soy yo. Aunque no lo queramos escuchar, pero soy yo. Cris Marelis. Muchas gracias, pastor. No, lo que quería era acotar, hermano, que ahora he podido comprender mucho mejor, al leer este libro, que con razón hay tantos falsos maestros y falsos profetas, falsas doctrinas, porque Dios no está en el principio, en el medio y en el final de lo que se va a revelar, de lo que se va a hablar, de lo que se va a predicar. Cris Marelis, haz la corrección esta. Okay. Aunque yo dije que hablé acerca del principio, el medio y el fin, eso no es lo mismo que decir que Dios es el sujeto, el objeto y el término medio. Apréndanse esa frase, porque esa es la que comunica el círculo de la revelación, de que Dios es el sujeto, el objeto y el término medio. No es el principio, no es el medio, ni es el fin. Esa es una derivación de lo que ocurre cuando nosotros entendemos el círculo de la revelación, sujeto, objeto y término medio. ¿Ok? Eso era lo que quería hablar, hermano. Ok, dime. Ok, ya terminó. Bien. Ok, quiero mostrarles algo. Yo les mandé este esquema de discernimiento teológico. A todos se los mandé, lo mandé al grupo. Lo primero que usted tiene que ver cuando usted va a predicar, ¿cuál es el punto de partida? Si el punto de partida es del texto, la idea nace del sentido bíblico del pasaje, leído en su contexto y bajo la revelación de Dios en Cristo. O sea que la Biblia es el testimonio de la revelación de Dios. Si la idea, por así decirlo, parte del texto, ya vamos por buen camino. Ahora, si la idea sale fuera del texto, el predicador trae primero una idea y luego busca versículos para defenderla. Ahí ya Cristo está desplazado. ¿Me están entendiendo? Okay, entonces, todo tiene punto de partida. Ahí está el objeto. Todo parte de Dios. Ya le voy a dar la oportunidad, ¿ok, hermana Anaís? Segundo, está Cristo como sujeto. Está en el centro. Si Cristo está en el centro, Dios toma la iniciativa, habla, llama, confronta, perdona, corrige, salva y envía. Pero si Cristo no está en el centro, está descentrado, el énfasis cae principalmente en lo que el ser humano debe producir o controlar. Y aquí hay preguntas aquí abajo. En la primera había una pregunta. ¿El texto gobierna la idea o la idea gobierna el texto? ¿El texto gobierna la idea o la idea gobierna al texto? En el segundo, la pregunta es, ¿la predicación muestra primero lo que Dios hace en Cristo o solo lo que el ser humano debe hacer?
yo creo que usted tiene que hacerle así y así y así, así. Ok, está muy buena la idea. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Dios? Cristo como objeto. En el centro, entonces el mensaje conduce a la persona, obra, señorío, gracia y voluntad de Cristo. Lo conduce a Cristo. Pero si el Señor no está en el centro termina siendo el dinero, el éxito, la moral, la institución, el líder y la emoción. La pregunta es, ¿queda Cristo más claro y exaltado o queda más fuerte una agenda humana? Lo que la institución quiere que usted haga. Tenemos que venir a los cultos. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. ¿Dónde está Cristo? Cristo como término medio. En el centro se reconoce que la palabra produce vida por la acción de Dios mediante su espíritu. Si está debilitado, se confía más en la presión, la técnica, el carisma o la manipulación. Cuando el predicador predica de sus ideas, manipula. Porque quiere probar su tesis. La pregunta es, ¿se espera que Dios hable por su palabra o se intenta forzar una respuesta por medios humanos? Al hacer que la gente se sienta culpable, hacerlo llorar. Cinco, relación con el Evangelio. Si Cristo está en el centro, la obediencia nace de la gracia recibida. Si está fuera del centro, se predica obediencia, pero sin evangelio, sin cruz, disciplina sin gracia o santidad sin cruz. La santidad sin cruz es cosa seria, la santidad sin cruz. Pregunta, ¿se espera que Dios hable por su palabra o se intenta forzar una respuesta por medios humanos? Relación con el evangelio. Si está en el centro, la obediencia nace de la gracia recibida. Fuera, se predica obediencia sin evangelio y disciplina. Bueno, esto parece que se me repitió. Uso del texto bíblico. El pasaje se lee en contexto. Se escucha su testimonio sobre Dios y se muestra su relación con Cristo. Incorrecto. Se aíslan frases, se ignora el contexto y el texto se convierte en apoyo de una idea previa. Pregunta, ¿la enseñanza llama a obedecer como respuesta a la gracia de Dios o impone carga sin mostrar a Cristo? Cuando el pastor no entiende su posición, cree que el domingo es para regañar. Tenemos que comenzar a pedirle a Dios que nuestras predicaciones sean predicaciones que parten de la plataforma del amor y no de la plataforma de la ironía, donde le hacemos burla a la gente, donde le entramos a palos. Siete, fruto esperado. Con Cristo en el centro se busca fidelidad, obediencia, carácter, amor, justicia, misericordia y testimonio. Sin Cristo en el centro se busca impacto, se busca control, reputación, números o posicionamiento del líder. Pregunta, ¿la enseñanza forma discípulos fieles a Cristo o forma seguidores funcionales a un proyecto humano? Lo dije anteriormente. En lugar de discipular, estamos formando soldaditos que nos hagan caso. Síntesis. Una idea teológica tiene a Cristo en el centro cuando nace del texto, revela la iniciativa de Dios, conduce a Cristo como contenido principal, depende de la acción del Espíritu y forma a la iglesia en fidelidad. Dios es el sujeto porque Dios revela, Dios es el objeto porque Dios se revela, Dios es el término medio porque Dios hace posible que su revelación sea comunicada, escuchada y recibida. Así, Anaís. Buenas tardes, profesor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, acá... Tenemos 6 minutitos, así que te voy a regalar uno. Te voy a regalar uno. Bueno, lo que quiero, son tantas cosas que han acotado, ¿verdad?
Y algunas que uno las digiere fácilmente y otras que no sabe cómo expresar. Lo que veo, profesor, hace rato usted le corregía a la hermana Cris Marelli que no nos expresáramos en principio, medio y fin, ¿verdad? Sí. Sino en sujeto, objeto y el medio, ¿verdad? Sí. Más yo le hago la pregunta a usted, claro, usted nos está enseñando teología y nos está llevando a un vocabulario teológico, pero nosotros sencillamente a veces tenemos un pueblo que no le es fácil manejar estos términos. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo nosotros le explicaríamos? Porque yo creo que si yo agarro varios miembros de mi congregación y escuchan esto, van a entender, ok, que Cristo es todo. Cristo es el todo, es el principio de nuestra vida cristiana y el fin de todo, ¿verdad? Pero la manera como, e incluso yo le quería preguntar a usted, ¿por qué usted, dentro de su enseñanza teológica, escogió a Barth para llevarnos a este tipo, o sea, a la enseñanza que es sana? Yo agradecida estoy porque me ha dado mucha paz y le quítanos a uno, lo libera, como dice usted, de esa presión que en mi edad de servir al Señor, en estos 20 y pico de años, desde que lo confesé, uno ha venido viendo, pues, desde tanto show, tanta parándula a veces, y tantas cosas. Incluso esta enseñanza me hizo de que nos extendieron una invitación a una actividad acá en Altigrito el día de ayer, y yo dije, yo ahí no voy a estar, porque eso no es lo que Dios me está enseñando en este tiempo. Okay. Entonces, quiero que me responda, no sé si me entendió lo que le quiero decir. Sí, número uno. Lo que yo estoy enseñando aquí no es para los miembros de su iglesia, es para usted. Si Dios pero yo lo voy a llevar a mi iglesia como... No, es que usted no les va a ir a enseñar a Barth. Usted va a ir a enseñarles la palabra del Señor. Acuérdense, la palabra de Dios, perdón, la predicación es la palabra de Dios pronunciada por Él mismo. Él se vale, como Él quiere, del servicio de un hombre que habla en su nombre a sus contemporáneos a través de un texto bíblico. Usted habla del texto bíblico, del testimonio. ¿Okay? Lo que usted está aprendiendo aquí es a cuadrar cómo queda usted ubicada teológicamente dentro del ministerio espiritual. Esto le ayuda a usted. Por eso cuando hablemos, no hablemos de otros, hablemos de nosotros. Cómo esto me está corrigiendo a mí. Y con esa corrección ahora llego a la iglesia y comienzo a ver las cosas que en la iglesia no seguía a través de las ideas mías, aunque yo sea el gran pastor o la gran pastora, seguía con la voz de ese texto, de ese testimonio. Entonces usted no va a ir a enseñarles a Barth. Usted no se va a parar en el púlpito y decirles porque Karl Barth dice eso, le van a tirar tomates. Porque ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera yo, que estoy estudiando varios libros al mismo tiempo para enseñarles estos principios, todavía podría decir entiendo a Barth. El día de ayer hablaba con el doctor López, decía, no, le digo, he estado leyendo a la dogmática de la iglesia. No, ese libro es demasiado difícil para entenderlo. Yo lo tengo que leer en inglés. Fue traducido del alemán al inglés. Y lo tengo que traducir del inglés al español. ¿Por qué? Porque Barth es uno, si no el único, que tiene una teología que lleva al líder de regreso a que ponga a Dios en el centro de su ministerio. Por eso es que usé a Barth. Si hubiera usado a San Agustín, Agustín es más humanista, y si hubiera usado a otros teólogos, entonces estuviéramos hablando de otra cosa. Por eso es que Barth, si usted le menciona a cualquier pastor o eso, y le dice Barth, lo primero que van a hacer es criticarlo, porque no entienden a Barth. Y los de aquí casi no lo entendemos. ¿Cómo lo van a entender otras personas que no tienen los recursos? Él tiene solamente, creo que 2 libros y algunos artículos traducidos al español, todos en inglés, o todo es en alemán.
Entonces, por esa razón, entonces, Anaís, no quiero que cometas el error de pararte en el púlpito y comenzar a hablar de Barth. No, es que no lo puedo hacer porque sencillamente vea lo que le estoy preguntando a usted. O sea, ¿por qué me atrevería a preguntarle por qué escogió a Barth para enseñarnos en esta materia? Y por qué, o sea, y escuchando a mis compañeros, y aún, o sea, ya esta tarea a mí se me hizo fácil, e incluso le comenté a mi compañero que de toda la semana fue la que hice más rápido. Y me dio paz, porque a veces en la segunda semana yo pasé todo un día tratando de digerir lo que le quería escribir en el foro, lo que quería responder. Entonces, de verdad, hermano, o sea, y sentí que a lo mejor respondí más fácil porque es Cristo, o sea, nuestra esencia es Cristo. Pero en la materia o todo lo que nos está transmitiendo, o a lo mejor lo que yo estoy entendiendo, a veces nos da hasta temor de hablar. Nos quiere dar, a mí me está dando hasta temor de qué voy a decir. ¿Entiendes? O sea, quiero que comprenda, le estoy siendo sincera, compartiendo, pues, de que bueno, damos gracias al Señor de que estamos en Cristo y de que, bueno, que nos siga preparando, porque siento que muchas cosas de las que hemos recibido, no es, ¿cómo hacemos para, o sea, soltarlas y digerir este tipo de información que son tan complejas? Bueno, menos mal que está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que lo va a hacer. Pero bueno, como estudiantes, como humanos, no es fácil de comprender. Ok, te voy a decir algo, Anaís. En todo el mundo, Dios me ha dado la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo donde hay siervos. Y la característica número 1 es la falta de formación en los pastores. No solamente es la falta de formación, sino que el líder por lo general rehúsa cambiar, porque le gusta quedarse donde está. Y aquí entre nosotros, vamos a decir, hay esos dos grupos. Hay unos que vemos esto muy complicado, pero lo vemos complicado porque estamos luchando con lo que nos gusta hacer y lo que ahora se nos está diciendo que debemos ser. ¿Por qué? Porque al estudiar esto estamos siendo ubicados teológicamente en el lugar correcto. Pero nosotros estamos acostumbrados y solo tenemos ciertas habilidades para continuar funcionando como nosotros funcionamos. O sea, los gritos, la manipulación, esto, aquello y lo otro, eso funciona. Esos botones espirituales que apretamos durante el culto, eso es lo que estamos acostumbrados. Y decimos, no tengo que prepararme porque además de eso, pues la gente no entiende. Tienen mucha ignorancia de la Biblia, así que yo puedo hacer y manipular como yo quiera. Eso es lo que nos gusta. Pero ahora estamos entrando a un momento en donde hay conceptos que no entendemos y qué bueno que no los entendamos. Pero hay una cosa muy real. Que la enseñanza por lo menos nos está diciendo, aquí estás y aquí es donde deberías de estar. En medio de todo eso, uno es el que se convierte en el descubridor de la verdad. Ya les he dado recursos. Si ustedes leen y leen y tratan de comprender, les va a durar quizás 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, pero un día van a decir, ahora entiendo lo que estaba tratando de decir el hermano Felipe. ¿Me explico? Pero si usted dice, ¿sabe qué? Yo no entiendo nada y por lo tanto estas enseñanzas para acá, en nuestro pueblo donde la gente es sencilla, no es importante. Y no entendemos que lo que Dios quiere hacer es cambiar a sus líderes. Si sus líderes cambian, la iglesia cambia y la iglesia recibe los beneficios que Dios tiene preparados para su pueblo. Pero si estamos acostumbrados a continuar simplemente con nuestras ideas, entonces pues vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Quiero terminar con esto, hermano. Ustedes ven Gracias, profe. Ustedes ven este cuadro que está aquí, Discernimiento Teológico del Liderazgo Cristiano. Yo hice varios de estos, hermanos. De hecho, hice uno, pero no lo voy a presentar, se lo voy a mandar, que habla acerca de la marcha de Jesucristo. La marcha de Jesucristo no solamente pasa en Venezuela, pasa en todas partes del mundo. Aquí la tenemos también nosotros. Y entonces, hice uno de estos en donde está en la marcha
de Jesucristo, Dios como objeto, sujeto y término medio, entonces hacemos este mismo análisis y nos venimos a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, con el criterio, el punto de partida. Siempre tiene que haber punto de partida. Ahí es donde comenzamos. Si el punto de partida es una buena idea, entonces Dios está descentralizado ya automáticamente. Dios como sujeto y así sucesivamente. Ahí están 7 criterios. Ok. Quiero ser líder. Si Cristo está en el centro, entonces el liderazgo, su liderazgo van a ser del llamado de Dios y no porque usted se quiso poner. Pero si Cristo está desplazado, el liderazgo nace del deseo de una posición en la iglesia, de seguridad, de reconocimiento, de control o de influencia. Si usted quiere ser líder y quiere saber si Dios está como sujeto, entonces Dios lo llama, Dios lo capacita, Dios lo envía y Dios lo sostiene. El líder reconoce que no es dueño del ministerio, sino servidor de una obra que Dios ha iniciado, donde el Espíritu de Dios se ha manifestado. Pero si Cristo está desplazado, entonces el énfasis cae en mi misión, mi plataforma, mi ministerio, mi llamado, mi autoridad, mi iglesia. Mi iglesia va a ser diferente a todas las que están en esta ciudad. Ese es mi proyecto. Es una buena idea. Es una idea bien loable, ¿no? No voy a seguir continuar con esto porque ustedes lo pueden leer. Pero miren las preguntas. Preguntas de discernimiento. En el primero, ¿mi liderazgo nace de la obediencia a Cristo o de la necesidad de ser visto, aprobado o seguido? ¿De qué nace mi gran necesidad de querer ser pastor, líder? La segunda, ¿Dios aparece como quien inicia y gobierna el ministerio o mi persona ocupa el lugar central? Ah, es que yo tengo mucha carisma. A mí la gente me sigue. No, usted viera cómo la gente me sigue, cómo la gente busca el estar junto a mí. Es más, están dejando todas las iglesias porque yo soy el mero de esta ciudad. Buenas ideas. Estas verdades, si no nos confrontan, no nos cambian, entonces la iglesia continúa de la misma manera. Barth está aquí porque Barth le da nuevamente el lugar que a Dios, a Cristo y a su Espíritu Santo le corresponde. Si usted este domingo va a esperar un evento teológico, no lo espere porque le va a ocurrir a otros, espere porque le va a ocurrir a usted. Y no diga, oh, sí, Dios se manifestó. Usted va a saber si Dios se manifestó cuando cambie. Porque entender un evento teológico simplemente porque, wow, hoy sí entendí todo, pero no cambió, no fue transformado, no inició una nueva relación con Dios. Entonces lo único que usted entendió fue un nuevo conocimiento, añadió algo más a su biblioteca de conocimiento, pero no ocurre nada, no pasa nada. Todo se quedó allí, en una idea. Bueno, Felipe, viendo toda la manera como los hermanos se han expresado, viendo la clase, viendo todo esto, ¿no? Es interesante todo lo que nuestros hermanos allí manifestaban. Y chicos, yo sigo viendo el problema, el punto neurálgico de todo esto está en lo que hablábamos en días pasados. La teología mal formada en las congregaciones y la falta de discernimiento. Mira, ¿qué veo yo aquí, Felipe? Nosotros tenemos un discernimiento natural y también tenemos uno espiritual, pero uno no va por un lado y el otro por el otro, los dos van juntos. Mira, Felipe, nosotros como seres humanos sabemos en qué momento alguien nos quiere timar, nos quiere engañar, se está burlando de nosotros. Entonces, si con 5 sentidos tan simples podemos palpar ese tipo de cosas, ¿cómo es posible que el creyente, cuando viene a posar en él el Espíritu Santo, entonces no va a tener el discernimiento para saber cuándo se le quiere timar, se le quiere burlar, cuándo es que el predicador o siervo de la palabra se está adueñando del mensaje y no está dejando que sea Dios hablando en el mensaje?
Entonces, a mí en lo personal, digo esto, ¿no? Me disculpan los hermanos, muy personalmente, Ali Vargas, yo no creo que Dios me haya dotado de más inteligencia que a todos ustedes. Es decir, Dios no tiene toñecos. Felipe no es un toñeco, Ali no es un toñeco, pero yo creo que cuando nosotros vaciamos la taza, ese nuevo nacimiento surge cuando venimos al Señor, cuando el Señor llega a nuestras vidas. Entonces, tenemos que volver a llenar la taza de la palabra de Dios, del conocimiento de su palabra, porque, ¿qué pasa? Cuando se nos da un mensaje adulterado, nosotros no es que no nos damos cuenta, no es que no tenemos discernimiento, es que muchas veces, si toca nuestros intereses, entonces nos hacemos los tontos o simplemente nos acomodamos en función de ese mensaje. Estoy claro, Felipe, que Barth, ¿verdad? Karl Barth no construye una teología alrededor de una polémica, ni con falsos profetas, ni con falsos apóstoles, incluso no con muchas teologías que conocemos, ¿no? Pero sí estoy claro que la teología de Barth entra en conflicto con cualquier liderazgo que desplace la centralidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando leo a un Barth, ¿verdad? Eso va a chocar conmigo si esa es la práctica que yo tengo hoy día. Si yo estoy acostumbrado en el púlpito a decir, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me mostró. Entonces, cuando ya yo tengo esa práctica, que es una muy mala práctica en el púlpito, entonces leo a un Barth, esto va a chocar conmigo. Ojo, hermanos, no lo digo con alusiones personales, realmente desconozco los ministerios que ustedes hoy día desarrollan en sus iglesias, pero esto es lo que tenemos hoy día. Y me llamó mucho la atención, y estoy de acuerdo con lo que decía el hermano Felipe, de que hay pastores que tienen botones. Él lo dijo de una manera muy sutil. Yo diría que hay pastores manipuladores, que hay líderes manipuladores, ¿verdad? Porque ya ellos no están creando un ambiente, como decía Felipe, no, hoy en día se crean atmósferas. Se crean atmósferas, y una atmósfera es todo lo que distorsiona, todo lo que cambia mis emociones y mis sentidos. Resulta, Felipe, y lo cuento como una anécdota, aquí había una amiga, unas conocidos, que les gustaba mucho consultar el tarot y les gustaba consultar a estas adivinas supuestas, ¿no? Y resulta que estos adivinos eran mucho más, vamos a decirlo como decimos criollo aquí en el llano, muy pilas, muy avispados, ¿no? Y ellos tenían, afuera de donde estaba esa gente esperando, siempre tenían una o dos personas que levantaban información. Por ejemplo, Felipe venía deprimido, bueno, vale, entonces se te ponían contigo y creaban una camaradería. ¿Y usted por qué viene? No, resulta que yo vengo porque, bueno, mi esposa me dejó por el empleado y tal, y qué sé yo. Y tú le contabas toda tu vida a aquel hombre y terminaban ahí que los dos llorando, ¿no? Bueno, esta persona trabajaba para el que estaba adentro, que tú ibas a pasar después de una hora, y le echaba todo el cuento. Y luego venía y te manipulaba. Felipe, algo aquí me dicen estas cartas que tu mujer te hizo esto y esto y esto, y wow, este hombre sí sabe, y te manipula, ¿no? Lo mismo pasa en la iglesia, Felipe. Hay hermanas o hermanos muy dados al cuento, y le llevan el chisme al pastor, y le llevan el chisme al líder. Entonces, por eso escuchamos muchas veces en el púlpito, hay hermanos aquí que se la pasan hablando del líder y que se, ay Dios mío, eso es conmigo, Señor, el Señor está hablando. Entonces nos crean esa atmósfera y después nos ponen aquella música emotiva, con el mensaje motivacional, y termina uno llorando y pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque se creó esa atmósfera. Y esos botones todavía se apretan hoy día, y yo personalmente no concibo que a estas alturas del partido, hermanos con 5, 10, 15 o 20 años en el Evangelio, dicen, yo tengo 20 años en el Evangelio, pero siempre les digo, tiene 20 años haciéndolo mal, tiene 20 años sin nutrirse de la palabra, tiene 20 años obviando lo que el libro de los Hechos me dice en el ejemplo de las hermanas de Berea. Escudriñen la palabra. Escudriñen la palabra. Te voy a un caso muy particular aquí en Portugués, en Acarigua. No tengo mucho tiempo, pero me gustaría hacer un comentario o pedirles a ustedes que hagan un comentario y le respondan al hermano Ali en cuanto a lo que él está diciendo. Él está diciendo varias cosas que son bastante interesantes. Okay.
Dios Sí, sabe. y quizás me voy, como tú dijiste, Felipe, de la A a la Z, de la X y la Y, porque es que el tiempo, como sé que es reducido, pero estoy Sí. tratando de Contestarlo. hacer una sinopsis de todo. Y estoy claro, cuando sabemos que Dios es el sujeto, el objeto y el término medio, ojo, ¿hacia qué apunta? De la revelación. Entonces, si sabemos que ya Dios se reveló en Jesucristo y que ya esa revelación es el punto máximo y con él se cierra todo lo que tiene que ver con la salvación, ¿por qué nos vienen a meter el dedo en la boca y a decirnos cosas que no? Entonces las aceptamos. ¿Por qué? Si las aceptamos, Felipe, es porque simple y llanamente no entendemos qué es esto. O sea, estamos jugando a ser evangélicos, estamos jugando a ir a una iglesia cada domingo, a diezmar, a ofrendar, a levantar las manos, a que se me paren los pelitos cuando yo escucho aquella canción que me fascina, o realmente estamos escuchando la voz de Dios en nuestras vidas. Okay. Entonces, bueno, me extendí mucho, pero básicamente yo sé que tú me entiendes. Te quiero decir algo. Barth dice algo bastante interesante en la página 3 de su libro Dogmáticas de la Iglesia. Él dice que la Iglesia confiesa y habla de Dios. Confiesa y habla de Dios. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros hablamos de Dios. Y de lo que hablamos de Dios, construimos teología. Y de la teología creamos credos, confesiones, que nosotros creemos de esa teología. Entonces eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. Todas las generaciones han pasado por el mismo problema que nosotros estamos pasando, pero la iglesia no deja de ser iglesia. Por mucho que se equivoque, por mucho que peque, por mucho, la iglesia no deja de ser. Todo esto va a ser corregido. De hecho, está siendo corregido. Si Dios alcanza a ustedes, los alcanza a ustedes que están escuchando aquí, que ustedes se creen que no saben, como decía Grace Lee, yo no sé mucho de teología. No, ella sabe más de lo que ella entiende. El problema es que todo lo que nosotros hablamos es teología, especialmente si hablamos de Dios. Todo lo que nosotros hablamos de Dios es teología. Y esa teología se convierte en confesión, es decir, se convierte en pilares de creencias dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Barth. Entonces, si eso es así, entonces nosotros tenemos que entender cuál es el círculo de la revelación, para que cuando estemos hablando de Dios, en todo lo que nosotros decimos, aconsejamos, guiamos, predicamos, Dios sea el centro primordial de todo eso que decimos. Entonces, no tenemos que enojarnos. Lo que tenemos que hacer es, una vez más, hablar, predicar desde la plataforma del amor y no de la ironía. Porque es la única manera como nosotros vamos a cambiar personalmente y vamos a ayudar a la iglesia a ser guiada a que encuentre ese centro dentro de su ministerio y dentro de su liderazgo. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es no sentirnos mal. Aquí lo que tenemos que hacer es corregir. Corregir. Todos tenemos que corregir. Yo tengo que corregir. Usted tiene que corregir. Pero ahora lo que está ocurriendo es lo siguiente, que esto que estamos haciendo viene a ser parte de la gracia de Dios, porque Dios nos está formando, nos está enseñando. Quizás yo no diga todo como debo decirlo, quizás yo sea complicado para poder explicárselo, pero mi confianza y mi fe es que Dios va a hacer algo en ustedes. ¿Por qué? Porque estamos trayendo al Señor y su revelación nuevamente al centro de todo lo que somos y todo lo que hacemos como ministros del Evangelio. ¿Me explico? No espere entender todo lo que se ha dicho el día de hoy. Va a ser un proceso. Lo va a entender en un mes, 2 meses, en 1 año, en 2 años. Lo importante es que ya lo sabe. No diga que nadie se lo explicó. No diga, ay Señor, yo no sabía. El Espíritu de Dios, si el Señor lo permite, cada vez que nos paremos en el púlpito, nos va a acordar estas palabras. Hijita mía, ¿soy el centro de lo que estás diciendo? Hermana Stephanie. Bendiciones para todos.
entendiendo de la página 22, voy a rapidito aquí, Sí, claro. de Bart, ¿no? Entonces dice lo que usted viene hablando, estoy un poquito afónica porque tengo un poquitico de gripe, pero él dice que la explicación para ser positiva, la predicación en sí, tiene que ser toda de la escritura, ciertamente. Mi pregunta es, si tenemos un testimonio muy corto en nuestra vida, no lo podemos aplicar en la predicación. Otra cosa que me ha pasado, no sé si le ha pasado a mis hermanos, pero en el momento que estoy predicando, me ha pasado a mí, como lo he vivido, digo que es verdad. El que otro lo puede decir, no, no es verdad. Pero he tenido como un momento de, no sé si se llamará éxtasis, porque estoy aquí también para que me corrijan, usted como profesor, una visión. La palabra de Dios dice que el Señor nos muestra de dos formas, habla Dios en sueños, ¿verdad? Y en visiones. Y está un momento que he estado predicando y tengo como una visión, no sé de quién se trate, pero yo solamente lo digo, estoy viendo esto, y sigo con la predicación. ¿Eso está bien que se haga o no está bien? Hay que reservárselo, orar al Señor y después que el Señor nos revele qué poder hacer con eso. Eso es lo que quería acotar, profesor. Yo no diría que es bien o es mal. Yo lo que preguntaría es, ¿quién es el centro de lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo? Nosotros los seres humanos somos bastante interesantes, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que hacemos algo por esta razón, pero Dios, que todo lo ve, ve las intenciones de nuestro corazón, ¿cierto? Hace muchos años, me acuerdo, estaba en una predicación y yo vi a una persona llorando, hincada, sufriendo. Y yo dije, hermanos, en este momento yo veo a una persona hincada, sufriendo, y llorando. Te pido que pases al frente. Me gustaría orar por ti. Y así lo dije. Y no pasó nadie. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pasaron 20 años, 25 años, 30 años. Y por fin una hermana, después de 30 años, me llamó y me dijo, hermano, ¿se acuerda de aquella predicación? Se acordaba todavía. Donde usted dijo, esa era yo, pero me dio vergüenza pasar al frente. Ok. Pero usted hizo la oración y desde ese día entregué mi corazón al Señor y esa sierva se convirtió en una tremenda sierva del Señor, maestra de niños y tiene un gran ministerio. Ahora es dirige una iglesia, es pastora de una iglesia y tremenda sierva. Yo no diría que es malo, pero tampoco diría que es bueno porque Dios nos guía. ¿Ve? El problema es y usted tiene que conocer su corazón. A través de eso, ¿estamos manipulando a la gente? Entonces, si estamos manipulando, entonces, en ese preciso segundo, quizás usted venía por buen camino, pero descentralizó al Señor de donde Él debe estar. Y eso ocurre, porque debe ser una práctica. Cuando yo estoy hablando y predicando, tengo que estar consciente de estar todo ese momento en la presencia del Señor, para que Dios me guíe. Y van a haber cosas que yo no debo decir, pero las digo, porque suenan bien, porque agarro el aplauso, porque agarro el amén, porque agarro el aleluya. Entonces, uno tiene que conocer las intenciones de su corazón. ¿Cómo puede hacer eso? Manteniendo al círculo de la revelación, que es el Padre en su Cristo, el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que ponerle más crema al taco. ¿Lo explico? O la arepa. El hermano Ali me introdujo a las arepas de allá de Acarigua, con carnita y con y con lo otro. Y yo le ponía y me decía, ponle salsa. Y yo le ponía más salsa, ¿no? Nosotros en la predicación queremos hacer eso. Queremos ponerle más salsa para que los hermanos se vayan satisfechos a sus hogares, creyendo de que la presencia de Dios estuvo aquí, pero no se dan cuenta que yo fue el que le puse más salsita. Y no entonces nuestra predicación tiene que estar basada, si hay algún ejemplo que nosotros tengamos que dar, debemos dar ejemplos hablando de los apóstoles, ¿cierto? De todo lo que vivieron
no nos basamos en ninguna experiencia personal cuando vamos a predicar. No, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios real y Él nos toca, Él nos bendice, Él nos sana. Yo he visto sanidades en personas, pero sanidades reales en el momento, en el instante. Yo no me puedo quedar callado de la realidad de Dios en nuestros tiempos. Pero una vez más, ¿por qué lo quiere decir? Y no estoy usándola a usted como ejemplo. Pero yo voy a hablar de todos los milagros que Dios me ha mostrado para que la gente me respete a mí, me vean a mí como el gran siervo. No sé, hay por ahí un micrófono que me está... Hay un micrófono abierto. No sé dónde estará. Pero bueno. Entonces me explico. Vamos a hablar de los milagros que Dios para que la gente sepa cómo Dios me usa a mí. Y la gente comienza a centrarse en usted y a verla a usted. Y usted sabe que la gente dice, ¿quién va a predicar? La hermana Stephanie. Entonces sí voy, porque ella sí habla de Dios. Y cuando pasa otra hermanita que no es usted, está la hermanita. No, bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, esos son los problemas reales que tenemos en la iglesia y muchas de esas razones por las que ocurre eso es por nuestra culpa. Porque cómo nos pintamos nosotros, nos echamos flores y le ponemos más salsa a la arepa. Y no necesitamos hacer eso. Porque si nosotros entendemos la ubicación teológica donde estamos, sabemos que Dios nos ha llamado, pasamos al púlpito, predicamos de un texto en su nombre y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Yo cuando predico no le pongo manos a nadie. Porque mucha gente cree que Dios se va a manifestar porque yo les pongo manos. Yo no le pongo manos a nadie. Si yo hago un llamado para salvación, si yo hago un llamado para sanidad, oro y eso es todo lo que hago. Yo no le pongo manos a nadie. Porque es la manera como yo lo he entendido. Pero otros no. Otros vienen y le ponen manos y le quiebran la nuca y lo tiran al suelo hasta que usted siente. Eso es tener un ministerio para que la gente base su fe en la carisma de un líder. No tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Pero sí puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Tiene que hablar del texto, tiene que hablar de la palabra de Dios. Tiene que escuchar la voz de Dios en el texto. Y Dios la va a guiar. Siempre y cuando usted entienda que usted no es el centro. Si usted entiende eso, entonces el Señor va a seguir siendo el centro.